Hola, bienvenidos a este video. El tema del que vamos a hablar hoy es el acoso laboral. ¿Qué es acoso laboral y qué no es acoso laboral? Tenemos tres grandes temas o tres puntos que vamos a tocar. En primer lugar, ¿qué es el acoso laboral? ¿Qué no es el acoso laboral? Y por último, los elementos importantes del acoso y qué deberíamos hacer para lidiar con el acoso en nuestra empresa. A pesar de que siempre hacemos bromas con el acoso, hacemos memes, esto hace parte de nuestra cultura y llegan a ser chistosos, creo que todos en algún momento hemos podido llegar a hacer bromas en relación con esto. Es importante tener en cuenta que el acoso, pues, no es un motivo de broma, ¿cierto? En las noticias cada vez se vuelve más común los casos en los que encontramos trabajadores en situaciones muy difíciles, afrontando condiciones muy difíciles de trabajo. Estos son los casos que salen en las noticias, pero eh, el acoso en general en las empresas es un fenómeno que a veces es tan privado y puede pasar tan desapercibido que la mayoría de los casos no están publicados en las noticias. Es un fenómeno que incluso se vuelve muy invisible, a pesar de que a partir de que apareció la normatividad en Colombia se ha incrementado muchísimo el número de casos de acoso reportado, pues tal vez porque ahora las personas lo reconocen y lo pueden reportar, el subregistro que existe es muy alto y sigue existiendo en todas las clases de de organizaciones, incluso cualquier característica de las personas nos puede volver vulnerables a sufrir acoso. Aquí vemos pues algunos titulares en relación con el género, con el origen, eh, pero en general cualquier condición puede volverme víctima de acoso por ser joven, por ser viejo. Entonces es un fenómeno que llega a tener efectos tan desfavorables para las personas y para las empresas que no deberíamos dejarlos pasar por alto. Incluso llega a tener efectos tan inconvenientes que se ha llegado a relacionar el acoso laboral, pues por ejemplo con fenómenos como el suicidio por el trabajo. En Japón ya existe una palabra para hablar de la muerte súbita por el trabajo, también del suicidio causado por el exceso de trabajo. Esta palabra es karoshi, y cuando en una cultura se implementa una palabra para describir algo es porque se vuelve un fenómeno sumamente común. En otros países seguramente esto puede aparecer, eh, pero no tenemos esa palabra, pero nos muestra cómo en algunos lugares ya se ha vuelto un fenómeno tan importante, pues que ya tiene términos para referirse a esto. Entonces vamos a hablar de lo que es el acoso laboral. ¿Qué es el acoso? El acoso laboral o mobbing viene del verbo en inglés to mob, que es atacar en manada. Es cuando varios animales se juntan para sí, atacar un animal más grande, incluso a veces en manada. El acoso laboral en Colombia está reglamentado por la ley 1010 de 2006 y está definido como toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o un superior jerárquico, inmediato, mediato, un compañero de trabajo, un subalterno, encaminado a infundir miedo, intimidación, terror, angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia del mismo. Esta es la definición, digamos, legal que tenemos en Colombia. Sin embargo, en general, cuando se buscan definiciones de acoso, encontramos algunos aspectos que son comunes a estas definiciones y uno que yo creo que va un poquito en contra de esta definición de la normatividad. En primer lugar, es importante tener en cuenta que para establecer un caso de acoso siempre debemos demostrar que es una conducta persistente y que se repite de manera común en el trabajo. Entonces, por persistencia podemos hablar de que se presenta durante varios meses en el trabajo, y repetición, pues que son conductas que se presentan
varias veces a la semana. Además, desde la norma, desde la ley, deben ser conductas demostrables y es importante tener en cuenta algo sobre el acoso laboral y es que muchas veces pensamos que el acoso solamente se da de superiores jerárquicos pues hacia los personas que dependen de ellos. Pero en general el acoso laboral se puede dar en cualquiera de los sentidos. Eso quiere decir, una persona puede ser acosada por su jefe, una persona puede ser acosada por un compañero de trabajo o por un grupo de compañeros de trabajo, o un jefe puede ser acosado por su grupo de colaboradores, pero se puede dar en cualquier direccionalidad. Eso es importante tenerlo en cuenta y ahorita vamos a ver un poquito eso cómo funciona. Además, las conductas que ejerce la persona o las personas que están acosando a otra persona deben tener la potencialidad de daño. En la definición colombiana dicen que son conductas encaminadas a infundir miedo, intimidación, terror, etcétera, pero realmente debemos hablar es que son conductas potencialmente dañinas, incluso no tendría que haber aparecido el daño en la persona para que hablemos de una situación de acoso, ¿cierto? Un riesgo puede existir aún aunque la persona no haya demostrado o evidenciado los efectos. Y por último, para la ley colombiana tiene que existir una relación laboral para que se pueda consolidar un caso de acoso. Esto, digamos que presenta una dificultad porque muchas personas en Colombia trabajan con modalidades de trabajo que no se consideran una relación laboral, como por ejemplo trabajar como tercerizados, como contratistas, y en ese caso, como no existe una dependencia laboral, pues no se puede constituir un caso de acoso. Sin embargo, ya se encuentran algunas antecedentes de relaciones, por ejemplo, con empresas tercerizadas, no sé, un administrador de un conjunto residencial que se evidenció que acosaba al vigilante que estaba contratado pues por la empresa de vigilancia. Estas son las conductas que es importante tener en cuenta y aquí tenemos las conductas que desde la ley colombiana son clasificadas como conductas de acoso. Ahí tenemos una variedad muy amplia de conductas, entonces hablar públicamente sobre la intimidad de la persona puede incluir la agresión física, las expresiones que van en contra de la persona, discriminar a la persona por cualquier condición de raza, género, origen familiar, la preferencia que tiene, su estatus social, ¿cierto? Cualquier condición de la persona, el tener un trato discriminatorio o que lo, que lo maltrate o que lo, digamos que lo haga sentir, sí, como una persona discriminada, son conductas que son consideradas de acoso. Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación personal, las amenazas de despido frecuentes. Es muy común que en las empresas a veces digan, si no te gusta, te me vas, tengo 25.000 hojas de vida esperando. Entonces, eso puede, cuando es persistente, se mantiene en el tiempo, es repetitivo, puede constituir acoso. Las burlas sobre la apariencia física, sobre la forma de vestir de las personas, sobre la forma de actuar de las personas, la descalificación humillante y en presencia de los compañeros, la, la imposición de deberes extraños a las obligaciones. O sea, si yo tengo un trabajo en una empresa, no tienen por qué ponerme un trabajo que no tiene nada que ver con el rol para el que me contrataron, los anónimos, las llamadas, los mensajes ofensivos, intimidatorios para las personas, el mandar anónimos, el escribir correos, el escribir chats en contra de la persona, la exigencia de elaborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral, el trato notoriamente discriminatorio, el aislar socialmente. A veces podemos pensar, no, pero es que a él no lo acosan, simplemente nadie le habla, nadie del grupo le habla, no lo invitan a las reuniones, no le avisan las cosas. El aislar a una persona de un grupo es una forma de violencia que a pesar de que a veces parece muy sutil, llega a ser muy dañina para las personas. El no suministrar los materiales, lo que la persona necesita para trabajar, información que necesita para trabajar y también el negar injustificadamente permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias, vacaciones, no sé, a todo el mundo en la organización les subieron el salario y a mí no, o a todas las personas le dan vacaciones, pero a mí me han negado las vacaciones durante 3 periodos, por ejemplo.
o me dicen que sí me las van a dar, luego me dicen que no y no existe una causa razonable para que eso pase. Entonces, miren que las conductas pueden ser muy variadas y a veces pueden ser conductas que pueden ser muy sutiles, porque, ay, no, es que aquí tenemos un humor negro, es que aquí nos tratamos así. Entonces, es muy importante, en primer lugar, y esto nos da una primera pista, no empezar a normalizar eso en las organizaciones, porque puede ser que la organización empiece a normalizar esas conductas. Ah, no, es que acá nos tenemos un humor negro, nos tiramos muy duro. Aquí somos así, aquí somos crueles y eso no importa, no es acoso, simplemente es como nos tratamos, pero cuando en las organizaciones se normaliza eso, digamos que estoy convirtiendo a mi organización en un lugar donde más fácilmente se van a presentar situaciones de acoso. Ahora vamos a hablar de qué no es el acoso laboral. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces, pues que el que exista normatividad sobre acoso puede ser que algunas personas se amparen en ellas para tener conductas indebidas en su trabajo. Básicamente, ¿qué no es el acoso laboral? Que a mí me exijan en mi organización pues realizar el trabajo para el que fui contratado, ¿cierto? Y que si no estoy realizando el trabajo para el que fui contratado, pues que se tomen las medidas, digamos, el conducto normal que se toma en las organizaciones cuando una persona no se está desempeñando adecuadamente. Entonces, por ejemplo, los actos disciplinarios que le corresponden a los líderes jerárquicos, las exigencias laborales razonables de fidelidad hacia la empresa o hacia la institución, el solicitarme exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral. Entonces, si en la organización existen protocolos, procedimientos y yo no los estoy siguiendo y se me exige que los siga, pues obviamente eso no constituiría acoso. El solicitar extras de colaboración en momentos de contingencia, en momentos en los que pasa algo importante. La terminación del contrato laboral con causa justa no se considera acoso laboral y la solicitud de cumplir con mis deberes como persona o como ciudadano, o sea, que me exijan, por ejemplo, respetar los derechos de otras personas. Entonces, todo eso no constituye acoso. Eso es importante tenerlo en cuenta porque algunas personas que no cumplen con sus obligaciones laborales pueden ampararse en la legislación existente sobre acoso laboral, pues para explicar que no están realizando su trabajo. Pero es importante tenerlo en cuenta. Ahora vamos a hablar sobre qué hacer. Para entender qué se debería hacer, vamos a mirar dónde se produce el acoso. El acoso laboral generalmente no se produce en el vacío. Si existe un acosador, existe una víctima, pero también existe un contexto organizacional y un contexto social que favorece o por lo menos permite que ocurra el acoso laboral. Entonces, en primer lugar, tenemos el contexto. Entre las condiciones macro, por ejemplo, del país, tenemos condiciones como el desempleo. Obviamente, cuando las tasas de desempleo son más altas, cuando las personas perciben que es mucho más difícil conseguir trabajo, es más probable que se mantengan en una situación en las que están siendo acosadas y también que otras personas tomen acciones de acoso hacia las personas y pues porque no existen opciones. El capitalismo, pues porque en general exige trabajar más con menos recursos, en general, digamos, la lógica del producir más puede favorecer pues la aparición de esta serie de fenómenos, la pobreza, porque vuelve a las personas más dependientes de su trabajo, más dependientes de las personas que a veces tienen poder y las puede volver más vulnerables pues a sufrir acoso. Y en general la cultura nacional. Recuerden que yo les decía ahorita, hay cosas que son de cultura y que uno puede decir, no, pero es que así, aquí somos así, no lo estamos haciendo para crear el daño. Pero claro, hay cosas culturales que pueden favorecer que aparezca el acoso. Colombia, por ejemplo, es un país con una distancia de poder muy alta. En una investigación sobre cultura de hace varios años, de un autor que se llama Hofstede, se encontró que Colombia es un país con una distancia de poder muy alta. ¿Eso qué quiere decir? Las personas aceptamos y esperamos que existan muchas diferencias entre quien tiene poder y quien no tiene poder, entonces le tenemos que decir doctor al jefe, entonces no lo podemos contradecir, entonces hay que respetar como que el jefe es jefe aunque mande, ¿cómo es? El jefe, sí, el jefe es jefe aunque mande mal, es un dicho que existe pues aquí en Colombia.
Eso hace que al existir ese desbalance de poder sea más probable que se presenten estas conductas de acoso de las personas que tienen poder hacia las personas que no tienen poder. También, por ejemplo, somos una cultura en la que predominan los valores masculinos y eso hace que entonces seamos más competitivos, se busque que las personas tengan símbolos de estatus y crea en general desigualdad que también puede volvernos más propensos a que se presenten conductas de acoso laboral. Entre las condiciones organizacionales es mucho más probable que se presenten las situaciones de acoso en las organizaciones que son muy homogéneas, o sea, donde todo el mundo se parece, donde el poder y el control son valores dominantes. Entonces, por ejemplo, las instituciones religiosas, las instituciones de fuerza pública, se pueden prestar a eso porque precisamente el poder y el control son valores dominantes y no está muy bien visto, por ejemplo, cuestionar a las personas que tienen poder. Las instituciones muy conservadoras y con poca tolerancia a la diversidad, porque las organizaciones homogéneas y con poca tolerancia a la diversidad pueden favorecer que aparezcan los casos de acoso, claro, porque las personas que tienen condiciones diferentes van a resaltar muchísimo en esa organización y fácilmente se pueden volver blanco de las conductas de acoso. Entonces, por eso aquí aparece otro tip para las organizaciones. Es muy importante crear una cultura de tolerancia hacia la diversidad, de tolerancia hacia la diferencia de las personas. Eso es muy clave para que no se presenten pues situaciones de acoso. En relación con el contexto organizacional, tenemos entonces otra serie de condiciones que pueden favorecer la aparición de acoso. En general, cuando existen factores de riesgo psicosocial en niveles de riesgo alto y muy alto son condiciones que pueden favorecer la aparición de acoso laboral, pero entonces tenemos aquí algunos mencionados como el trabajo bajo presión, cuando las personas tienen muchísimo trabajo, mucha cantidad, el trabajo es muy exigente a nivel mental, los horarios desmedidos o inusuales en las organizaciones a veces se empieza a normalizar el tema de escribir tarde, esperar que la otra persona responda, no respetar los fines de semana. Y cuando eso se empieza a normalizar dentro de la organización, es más probable que se presenten situaciones de acoso. Es más, en este contexto, con la contingencia del COVID, en el que muchas personas estamos trabajando desde la casa, ese respeto por el horario extralaboral se ha vuelto más escaso y es más común que no se respeten los horarios entre las personas. Están los estilos de dirección inadecuados, sobre todo cuando la organización se vuelve muy tolerante de esos estilos de dirección. Entonces tenemos un jefe, ay no, es el jefe que da resultados, lo que pasa es que él es muy bueno, sí, es muy bueno en la parte técnica, pero es un jefe que maltrata a las personas, es el jefe que nunca va a las capacitaciones, es el jefe que no muestra ninguna voluntad de mejoramiento cuando se hacen planes de mejoramiento desde gestión humana. Y en la organización existe una alta tolerancia a esos estilos de dirección inadecuados. Estoy como organización creando un entorno donde es muy probable que aparezcan conductas de acoso. La tolerancia pues del abuso en general, la alta jerarquización, por lo que les explicaba hace un momentico sobre la distancia de poder, los altos niveles de estrés, claro, cuando todas las personas están muy cargadas, tienen mucha presión, entonces es más probable, por ejemplo, que los jefes pasen esa presión a los colaboradores. Y cuando tenemos sistemas de evaluación de desempeño inadecuados o no tenemos un sistema de evaluación de desempeño o ese sistema que tenemos es muy subjetivo, porque es más probable que yo empiece a evaluar cosas de la persona que no tienen nada que ver con su cargo y que utilice eso como un arma pues para presionar a la persona para que haga cosas pues que no debería hacer. Entonces, es muy importante tener sistemas de evaluación muy bien diseñados en las organizaciones que reflejen y que den claridad a las personas sobre qué es lo que tienen que hacer y a quienes evalúan sobre qué es lo que a lo que debo hacerles de seguimiento, qué es lo que debo observar en el desempeño de las personas y que reduzcan esa probabilidad pues de que se presenten estas situaciones de acoso. En relación con la víctima, tenemos algunas
condiciones que se ha encontrado que pueda hacer que las personas se vuelvan blanco de acoso. Algo que es muy llamativo es que uno siempre piensa como que cuando una persona es víctima de acoso es porque es como el bobito, como el que se la deja montar. Pero es importante tener en cuenta que las personas que a veces son blancos de acoso es por lo contrario, porque son personas muy activas, muy eficaces, muy trabajadoras y ahorita que hablemos del acosador, vamos a ver que generalmente detrás de las conductas de acoso existe un temor a que el otro me ponga en evidencia de que yo no soy tan bueno, de que yo no trabajo tan bien, de que no sé tanto como pretendo. Entonces, esas personas que son muy buenas en el trabajo, personas que tienen, por ejemplo, conductas muy éticas y no se mueven de ahí, son personas que fácilmente se convierten en víctimas de acoso laboral. Sí, en general también las personas más vulnerables, las personas que tienen una mayor dependencia del trabajo, lo que hablábamos ahora sobre la pobreza y la dependencia del trabajo, las personas que tienen escasas alianzas sociales, las personas que no pertenecen al grupo que ejerce el poder dentro de la organización, obviamente más fácilmente se van a volver víctimas de acoso. Y las personas atípicas. Por eso, recuerdan que les decía que las organizaciones que son muy homogéneas, es muy probable que aparezca acoso, sobre todo cuando llega una persona que es atípica en la organización. Entonces, y se puede dar por cualquier razón. Entonces, en el contexto que estamos en este momento, se habla muchísimo, por ejemplo, de inclusión de algunos aspectos. Por ejemplo, de la inclusión de género o de la inclusión de las personas de la comunidad LGTBI, pero en general una persona típica puede ser por muchas razones, puede ser porque tenga un origen diferente o puede ser porque esté en un rango de edad diferente. Entonces aquí todos somos súper jovencitos y llega la persona que es un poquito mayor y empezamos a montársela porque es la lenta, porque es la que no entiende los chistes, porque es la que vemos que es diferente a nosotros, entonces empezamos como a tratar de sacarla de nuestro grupo. Esa es una persona atípica en esa organización. Esta es una organización, por ejemplo, muy religiosa, entonces llega una persona que no cumple con esa condición, entonces obviamente podemos hacer esfuerzos pues por sacarlo, por no incluirlo, porque no se parece a nosotros. Entonces esas personas atípicas fácilmente se vuelven víctimas de acoso. En relación con el acosador, algo que es común cuando se habla de acoso y cuando se investiga sobre acoso, es que se encuentra que casi siempre las condiciones de acoso, las conductas de acoso son un intento para camuflar las propias deficiencias, las deficiencias que el acosador ve en sí mismo. Entonces, claro, llega lo que les decía ahorita de las personas que son muy buenas, muy activas, muy éticas, entonces llega una persona a mi empresa, hasta el momento digamos que me ha ido bien, pero llega una persona que es súper rápida, súper buena, tiene muy buenas ideas y empieza a poner en evidencia que yo no soy tan bueno. Entonces, supongamos que soy el jefe de esa persona. Entonces, yo como jefe empiezo a tener temor de que esa persona me va a poner en evidencia, me va a correr el puesto y empiezo a ejercer acoso, pues para evitar que esa persona, por ejemplo, pues me sustituya o ponga en evidencia que yo no soy tan bueno como pretendo ser. En algunos casos puede existir una psicopatología de base. La incapacidad para asumir los propios defectos es algo también que caracteriza a los acosadores. Es muy importante tener en cuenta que en muchos casos se ha encontrado que los acosadores son muy seductores y brillantes cuando están en público y no ejercen muchas de esas conductas de acoso cuando tienen testigos, sino que las realizan más. O sea, es un tema mucho más íntimo y con íntimo me refiero a que pueden hacer estos comentarios que descalifican a las personas o asignar tareas que no son o quitar los recursos que la persona necesita, pero lo va a hacer pues haciendo uso de explicaciones, de argumentos, que incluso los puede tratar de vender como un beneficio para la persona o basándose en supuestas, no sé, deficiencias que él argumenta que existen en la persona y al volverse tan seductor y tan brillante,
digamos que se convierte en una dificultad porque en algunas organizaciones eso le puede favorecer ascender jerárquicamente e ir acosando personas pues a medida que va pasando. Pero es importante tener en cuenta eso. Hay un concepto que es muy interesante que se llama la mediocridad inoperante activa, planteada por González de Rivera. Él plantea que las personas que acosan lo hacen como un intento, ellos mismos saben que no son muy buenos, son mediocres y lo que hacen es refugiarse, incluso ponerse como víctimas de acoso. Para esconder su mediocridad. Entonces, si una persona, por ejemplo, es más rápida, da mejores ideas, es más, no sé, es más ética, ellos pueden empezar a hacer cosas como, ay, es que esta persona tiene un complot para sacarme, es que esta persona, no sé, me la tiene montada, es que esta persona está haciendo cosas contra mí, pero incluso se ponen como víctimas, pero ellos son los que están siendo pues los acosadores. Y también pues el acoso es un intento por demostrar el poder de los acosos. Hay un síndrome, aquí puse un titular, pero existen investigaciones científicas que se ha llamado el síndrome de la abeja reina y que puede mostrar, puede ejemplificar esto que yo les decía, de que las personas empiezan a acosar como para tratar de que el otro no sobresalga. Entonces esto se ha encontrado en mujeres que llegan a alcanzar puestos muy exitosos, llegan a ser muy exitosas en sus carreras y en lugar de aliarse con otras mujeres que también son brillantes, que podrían llegar a tener el mismo éxito que ellas, tienen la conducta contraria, entonces tratan de opacarlas, tratan de dominarlas, como para demostrar que ellas son las que mandan y tienen pues como unas condiciones diferentes que las han llevado a esta situación de poder que no es tan común en las mujeres. Hay que tener en cuenta algo, y es que el acoso laboral, como les decía hace un rato, generalmente no existe en el vacío. Entonces, si hay un instigador que digamos es el acosador principal, pero hay un grupo que está presente, que observa el acoso y que puede pasarlo por encima. Entonces, supongamos, en mi equipo de trabajo hay una persona a la que el jefe se la tiene montada, el jefe sería el instigador, pero todos los compañeros empezamos a hacer a un lado a la persona, no la defendemos, no nos enfrentamos al jefe. ¿Por qué? Porque es que eso me vuelve a mí también vulnerable de volverme víctima de acoso por parte del jefe. Entonces, estos hostigadores lo pueden hacer como en un intento por no volverse ellos mismos víctimas de ese acoso que está ejerciendo la otra persona, pero es muy común que los grupos empiecen a atender conductas de hostigación. Entonces hay un instigador que es digamos como la persona que empieza a criticar a la persona, a burlarse de él, a tratar de aislarla, y el grupo por alguna razón empieza a tener conductas, las conductas que ese instigador pues está tratando de promover que se tengan hacia esa persona. Entonces también es importante tener en cuenta que en muchos casos el acoso no es una relación de víctima acosador, sino que existe un grupo que se da cuenta, existe una organización que lo permite, y ese grupo que se da cuenta incluso empieza a tener conductas pues que pueden considerarse de acoso hacia la persona. Aquí tenemos algunas de las consecuencias para la víctima. En general, cuando existe maltrato, las víctimas, las personas que son víctimas pueden sufrir de algo que se llama la indefensión aprendida. Muchas veces decimos, pero si lo tratan tan mal en ese trabajo, ¿por qué la persona no se va? ¿O por qué no hace algo? ¿O por qué no denuncia? Eso es muy común en la psicología de las personas que están en estas situaciones de abuso, de maltrato, y es que la víctima empieza a sentir que no puede hacer nada para cambiar su situación, que está fuera de su control y por esa razón no va a hacer cosas. Muchas víctimas muchas veces renuncian y no dicen nada o se quedan aguantándose la situación. También es muy común que la víctima de acoso sea culpada, muchas veces como acosador o que sea culpabilizado, pues digamos por ser blanco de las conductas de acoso. Es similar a cuando las mujeres son violadas y les preguntan, pero usted
qué hacía ya de noche, porque estaba vestida de esa manera. Lo mismo puede pasar con las víctimas de acoso. Ah, pero usted por qué hizo eso. Ah, pero usted por qué no puso la queja. Ah, pero es que usted se dejó. Pues entonces es como volver a victimizar a la persona que está siendo víctima de acoso. Una disminución de la empleabilidad. En general, una situación de acoso puede llegar a minar muchísimo los recursos personales de quien es víctima o foco del acoso, y eso hace que la persona se vuelva menos empleable. Incluso cuando las personas presentan demandas de acoso, y las empresas donde están buscando trabajo se dan cuenta de, este fue el que presentó la demanda de acoso en la empresa anterior, no me gustaría mucho contratarlo, y entonces miren, son consecuencias para la víctima que hacen que esta situación deje de pasar en la empresa donde estaban y casi que trascienda toda su vida laboral. Como les contaba al principio de este video, se puede relacionar con suicidio, con aislamiento social y con problemas familiares. Tiene consecuencias para la organización. En general se puede relacionar con ausentismo laboral, con retardo y rotación. Recuerden algo, y es que las personas que son muy brillantes, muy buenas, muy éticas, se pueden convertir en víctimas de acoso o en blanco de acoso. Entonces yo puedo estar, si no hago nada con las situaciones de acoso, puedo estar creando una situación en donde se me van precisamente las personas más buenas. Es por eso que como organización yo debo ser muy cuidadosa, pues, de no permitir y no naturalizar estas conductas de acoso. El posible pago de indemnizaciones. En la legislación colombiana están establecidas las indemnizaciones que debe pagar la empresa cuando se encuentra que hubo una situación de acoso y que la empresa no hizo nada por gestionarla o prevenirla. Se puede relacionar mucho con insatisfacción laboral, no solamente de quienes son víctimas de acoso, sino de quienes son testigos de las condiciones de acoso y del efecto que eso tiene para las víctimas. Puede llegar a afectar muchísimo el bienestar psicológico de todos los empleados. Se puede relacionar muchísimo con la presentación de comportamientos laborales contraproductivos. Los comportamientos laborales contraproductivos son comportamientos que no están directamente relacionados con la tarea que yo tengo que hacer, o sea, digamos con el objeto para el que me contrataron, pero que sí pueden afectar la productividad de la organización. Entonces, algunos comportamientos laborales contraproductivos pueden ser, por ejemplo, el robo, el no cuidar los implementos de trabajo, el malgastarlos, el hablar mal de la organización por fuera de la organización, no ayudar a los compañeros, ¿cierto? Todo como lo contrario a los comportamientos de ciudadanía que podemos esperar cuando no se presentan estas condiciones inadecuadas, se aumentan cuando existen situaciones de acoso. Y en general se puede ver reflejado en una disminución de la productividad en la organización. ¿Qué deberíamos hacer? Este es un resumen súper corto, porque realmente la legislación tiene muchas condiciones. Les recomiendo revisar la ley 1010 y la resolución 2646 de 2008, porque ahí están establecidas más acciones que deben realizar las empresas para evitar y para manejar las situaciones de acoso laboral, pero en general yo como empresa debería tener una política sobre el acoso y sus consecuencias y cumplir con esa política, o sea, no solamente que esté bonita en un documento, en un cuadro, en donde la tenga, sino pues cumplir con esa política, conformar un comité de convivencia laboral y los procedimientos de presentación de quejas, y no solamente conformar el comité como por tenerlo y cumplir con la ley que exige tenerlo, sino en general tener personas formadas en ese comité y darles una tarea más preventiva del acoso, o sea, que promuevan buenas relaciones en el trabajo, que traten de conciliar cuando se presentan situaciones que no deberían presentarse, aunque no sean de acoso. Es muy importante que se investiguen todas las quejas de forma seria, y cuando yo de verdad identifique que existen situaciones de acoso, discipline o despida a las personas al que actúa como ofensor. Es muy común que se mantenga al acosador o al ofensor trabajando en la empresa, ay, porque es que él es muy bueno, es que él nos da muchos resultados, entonces lo paso de área y simplemente lo que hago es cambiarle las víctimas de acoso. Es muy importante sensibilizar y educar a las personas para que aprendan a reconocer estas conductas, para que no se vuelvan hostigadores, para que denuncien cuando aparecen pues esas condiciones de acoso,
Y en general, siempre en las empresas trabajar pues en el mejoramiento de la calidad de las relaciones. Como compañeros de trabajo, pues, ¿qué deberíamos hacer? No normalizar, no hacernos el loco cuando se están presentando estos comportamientos hacia otra persona. Yo creo que a todos nos ha pasado que estamos en un grupo y vemos como que se la montan a una persona y, pero pues, ¿qué es lo que tiene esa persona que se la tienen todos como montada? Y yo puedo caer en el mismo juego, me empiezo a burlar de la persona, no converso con la persona, pues porque es que de pronto entonces me la empiezan a montar a mí, pero yo no debería hacerme loco ante esa situación. Si identifico situaciones de acoso, debería recurrir a los comités de convivencia laboral y siempre ser muy respetuosos de la diferencia. Cuando las personas no somos respetuosas de las diferencias, es cuando más fácilmente pues, aparecen las situaciones de acoso. Entonces, aquí tenemos generalidades porque el tema de acoso es sumamente largo. El tema legal es sumamente complejo, no me quiero meter en ese tema, pues porque como ustedes saben, yo soy psicóloga, pero es un tema bastante amplio, es un fenómeno social muy interesante mmm, o muy, sí, porque es muy complejo. Entonces, los invito a que lean la ley 1010, a que lean la resolución 2646 de 2008 y en general a que en sus empresas realicen acciones para prevenir el acoso laboral. Este es el primer video de una serie de videos que voy a estar montando en YouTube. Yo soy María Eugenia Londoño, soy psicóloga, especialista en psicología organizacional, especialista en salud y seguridad en el trabajo y tengo un máster en psicología de las organizaciones. Si me quieren contactar, aquí les dejo mi correo. También me gustaría que me escriban si quieren recomendarme temas de psicología organizacional sobre los que les gustaría que conversemos. Eso me daría muchísimas luces sobre qué quieren escuchar en estos videos y puedo pues incluirlos de aquí en adelante. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.